Bien, bueno, muchas gracias, Paulina. Gracias a todo a la Universidad Católica por este espacio y gracias a todos por motivarse de tomar esta invitación, de asistir en particular esta charla y a enterarse un poco más de qué es lo que está ocurriendo en datos. Ciertamente estamos viviendo tiempos sin precedentes, estamos siendo capaces de lograr avances que hasta hace un tiempo eran realmente impensados. Y, y digamos, y esto, digamos, ha llegado a Chile, ha pegado fuerte en Chile y un poco en eso quiero concentrarme en estos minutos, de poder contarles un poco esto que está pasando, cuáles son las grandes tendencias en datos, pero cómo eso está impactando en Chile, digamos, y aquí un poco yo quiero cerrar mi charla contándoles casos reales de implementación acá. ¿Ya? Entonces, como dice el título, digamos, hoy vamos a hablar de inteligencia de negocios y varios de los conceptos derivados de esto y cómo esto se convierte en la clave de lograr esta deseada transformación digital. ¿Ya? Este nuevo espacio reflexivo en que las empresas volvemos a respirar profundo al final del día y preguntarnos eh, cuál es realmente nuestro activo diferenciador. ¿Ya? Y esa reflexión hemos visto, digamos, que en muchas empresas ha llevado incluso a replantearse de las cosas más esenciales y a partir de eso poder crear la nueva gama de productos y servicios que se apalancan en conocimiento. ¿Ya? Y ese yo creo que es el gran llamado, el gran desafío que tenemos como economía, como industria, de ser capaces de proveer más servicios intelectuales, más servicios basados en conocimiento. ¿Ya? Mi nombre es Patricio Cofré, yo soy profesor del Diplomado de Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica y también soy socio de consultoría en datos y analítica de la empresa Ernst Young acá en Chile. Bien. Eso, entonces mi agenda para hoy, digamos, y voy a tratar de distribuir el tiempo en estos 4 puntos, espero no quedar corto. Primero es hablar de datos y análisis. Ya datos y análisis, uno tiene mucha tradición, esto no es nuevo, esto no partió ahora, hay mucha historia y muchos nombres que han ido quedando en el camino, de términos que a veces usamos indistintamente, pero que sí hay algunas diferencias. Entonces quiero desambiguar un poco los principales conceptos de inteligencia de negocios, machine learning, deep learning, analytics, big data, etcétera. Voy a tratar de resumir, digamos, los principales. Segundo, quiero ir a la esencia del por qué esto nos debe interesar, ¿ya? ¿Cuál fue el cambio de paradigma que hoy nos permite resolver problemas que históricamente no podíamos? Tercero, quiero hablarles de la oportunidad de Chile. ¿Por qué Chile juega un rol, en mi opinión, predominante en la industria del análisis y Big Data? Creo que tenemos buenos atributos para convertirnos en una potencia. ¿Ya? Y va a depender un poco de la fuerza que le demos y la motivación con la que lo tomemos. Y como les decía en la introducción, quiero cerrar con 3 casos chilenos, mostrarles cómo industrias y empresas chilenas que ustedes van a reconocer hoy están transformándose y hoy están sacándole provecho a los datos y a distintas instancias de análisis. Bien, toda esta historia parte de los datos, ¿ya? Y esto siempre es importante recordarlo. Sin datos no hay insumo, y sin este insumo no podemos generar esta industria inteligente de las que les venía comentando. Entonces, se podría decir que hay 3 grandes tiempos en análisis de datos. Ya el primero, ya que fue por ahí por los 90, probablemente en Latinoamérica incluso hasta un poquito más tarde, tenía que ver con ese momento en el que las empresas empezamos a buscar el cómo digitalizarlo todo, ya cómo convertir las operaciones en un rastro digital, ¿ya? Una pretensión bastante transaccional, bastante operativa, y que nos dejó con varios de los sistemas que hoy conocemos, como los ERP, los Enterprise Resource Planners, los CRM, los sistemas de cuentas por cobrar, payroll, etcétera. Ya un poco todos los sistemas transaccionales que hoy utilizamos, hubo toda una era, digamos, en la que estuvimos concentrados en poder poner eso. Si bien cuando se implementa un ERP o un software de ese alcance, uno
pretende hacer una vista 360, uno pretende integrar todas las fuentes de la compañía, ¿cierto? En la práctica, eso siempre resulta parcial y pocas veces se logra integrar a todas las o digitalizar toda la operación, ¿ya? Entonces, al menos, ¿cierto? Podíamos asegurar poder contar con lo esencial, ya que es la operación core de la industria y sobre todo la operación financiera y contable, ¿ya? Entonces, esos fueron los espacios que avanzaron más rápido. Luego, viene una segunda ola muy, muy relevante, ya por ahí por los 2000 y un poco más adelante, que fue la web 2.0. Y ahí fue cuando por primera vez nos pusimos en una vocación de más que hablar, más que registrar lo que hacemos, es en escuchar. Ya por primera vez nos pusimos en esta intención de qué es lo que está pasando en la industria, qué está pasando en el mercado, qué está pasando con mis clientes, qué están haciendo mis competidores, ¿ya? Y la web 2.0 era la web social, era la web bidireccional, la web en la cual yo me realimento de todos los likes, de los reviews, de los videos, de las búsquedas, ¿cierto? Entonces me voy alimentando de un stakeholder súper importante y que teníamos, al menos en esta primera etapa, bastante olvidado, que es nuestro cliente, el consumidor, la sociedad, las comunidades. Y entonces la web 2.0 nos trajo toda esa nueva vista un poco más zoom out de poder ver las cosas en más contexto, ¿ya? Pero vino una nueva ola, ya que es la ola en la que estamos viviendo hoy, ya en estos solo datos, no he hablado de análisis, solo estoy hablando de datos, que es la era del Big Data. ¿Ya? Y la era del Big Data es básicamente poder capturar las operaciones, poder capturar los feedback, pero también capturar la intención y el deseo detrás de las acciones. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, las fuentes de Big Data pasan a ser ese complemento de contexto detrás de las operaciones. Se podría decir que son esos puntos ciegos del ERP. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, imagínense que digamos que dos personas van y consumen el mismo producto en una tienda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, van a comprar un café, ¿cierto? Eh, Probablemente a la misma hora van a comprar lo mismo y las boletas van a lucir muy similares. Entonces, en la práctica, para efectos del ERP, esas dos transacciones son idénticas. Misma hora, mismo local, mismo monto, ¿cierto? Sin embargo, hora local monto nos deja unos puntos ciegos gigantes, digamos, como por ejemplo saber si hizo mucha fila, tuvo que esperar mucho, cuál podría ser algún indicador subjetivo de su satisfacción, quedó conforme del servicio, estaba solo o estaba acompañado, su situación de consumo fue de que se tomó un café corriendo, digamos, de mala gana, o se sentó y estuvo mucho tiempo en nuestra tienda, probablemente con una transferencia de experiencia de servicio súper distinta. Entonces, la boleta, digamos, ahí se nos queda corto y es el Big Data el que nos empieza a dar estas señales de cuál fue su feedback, cuánto tiempo estuvo en la fila, cosas de ese tipo. Todo esto que les acabo de contar, si se fijan en el eje X, estuvo acompañado, bueno, en el eje Y, primero por un saltos, digamos, de a mil en mil en términos de volúmenes. Ya estamos hablando del petabyte cuando hablamos de la web 2.0 y del exabyte cuando hablamos de Big Data. Pero más interesante que eso, estuvo acompañado del eje X, que es lo que se llama la ley de Moore. Y ahí la ley de Moore lo que nos dice es que cada 18 meses se duplica la capacidad que tenemos tecnológica en almacenamiento, en procesamiento, pero los costos se reducen a la mitad. ¿Ya? Entonces, en los 80, un gigabyte, el costo era aproximadamente $190.000. En los 90 ya eran $9.000. En el año 2015 dólares, 2010 7 centavos, y el mejor dato que yo hoy manejo de algunos de los proveedores cloud es de 1 centavo el giga. ¿Ya? Entonces, este elemento ha sido crítico y fundamental en que podamos pensar en fuentes de datos más grandes, en que podamos pensar en registrarlo todo
Antiguamente teníamos que hacer un poco la decisión de qué guardo, qué no. Hoy en realidad las señales, guardemos todo porque este es un insumo demasiado valioso. Pero la tercera perspectiva más importante es que esto está aplanando la cancha. Esto nos está permitiendo a cualquier país, a cualquier empresa de cualquier tamaño, ser competitivo en el mundo de los datos. Hoy Chile tiene la posibilidad y las startups chilenas tienen la posibilidad de sumarse a este fenómeno y sin inversión muy grande, sino que más bien un gasto operativo, poder subirse a esta ola y empezar a aprovechar los beneficios de este insumo. Es decir, las barreras de entrada en términos de inversión ya se han ido cayendo. En los 80, obviamente, poder contar con 1 giga era una inversión importante o algunos gigas que no todos podían acceder. Hoy sí tenemos cada vez más esta posibilidad de diferenciarnos a partir de esto. Y así como hubieron 3 olas en el mundo de los datos, también han habido 3 grandes olas en el mundo analítico, ¿ya? Y quizás la primera, ¿ya? Y la más conocida, digamos, de alguna forma la madre de prácticamente todas las formas de análisis fue el Business Intelligence, ¿ya? Y el Business Intelligence o inteligencia de negocios como estas estrategias y tecnologías que se utilizaban para el análisis de los datos del negocio. ¿Ya? Entonces, esto, digamos, incluía varias capas, digamos, y esto es gran parte de lo que vamos revisando en el diplomado, donde en una primera capa están todas las fuentes de datos. Y como les decía, poder llevar un inventario de todas las fuentes de datos, eso ya es desafiante. ¿Ya? Imagínense el desafío después que significa poder generar un repositorio único, ¿ya? Que si bien es un, es un desafío ambicioso, tiene beneficios muy grandes también, ¿ya? Porque nos va eliminando la duplicidad de visiones, nos va eliminando las diferencias de fuentes, nos va normalizando las formas de análisis. Es decir, acá hay un elemento fundamental, es decir, la inteligencia de negocios parte de este concepto de decir, yo no voy a reemplazar las fuentes, yo no voy a hacer una bomba atómica, digamos, que bote toda la historia transaccional, sino que vamos a generar un espacio analítico nuevo que sea el punto de inicio de toda la visualización, de toda la explotación analítica, del control de la gestión, los sistemas OLAP, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta es una rama madre, digamos, en todo lo que es análisis de datos. Y dentro de lo que nos ha ido dejando la inteligencia de negocios ha sido en parte esto, ¿ya? Esta es la típica tabla que vimos probablemente durante toda nuestra educación escolar, después toda nuestra educación universitaria y probablemente en muchos reportes de nuestras empresas lucen así. Pero esto, una tabla monocromática con valores, digamos, sin un contexto, digamos, con varios desafíos en orden, no llama a la decisión, no invita a sacarle provecho. ¿Ya? Pero fíjense que eso es lo mismo que esto. ¿Ya? Y sin conocer mucho de Costa Rica, fíjense que uno puede empezar a sacar conclusiones, digamos, sin ser un experto. Entonces, si bien, bueno, en efecto, es un país que exporta mucha banana, pero wow, qué impresionante y cómo cambia mis ideas preconcebidas el darme cuenta que la industria de instrumentos médicos es mucho más grande. E incluso hay ramas derivadas como Orthopedic Appliance, Integrated Circuit, Electrical Parts, Low Voltage, low voltage Semiconductors. Wow, wow, qué impresionante lo que hizo Costa Rica. Y ahí los que recuerden se van a acordar, digamos, de ese momento en que Intel y varias compañías tech decidían entre Costa Rica y Chile a ver dónde ponían sus fábricas. ¿Ya? Y fíjense lo que produjo en una economía. Todas estas conclusiones las estoy sacando solo de un cuadro, pero un cuadro que me pone las cosas en contexto. Me compara la banana con el medical instrument, compara las industrias, digamos, y nos permite lograr un mejor entendimiento. ¿Ya? Todo esto que ustedes están viendo es parte del proyecto Atlas of Economic Complexity, ya que es el proyecto de César Hidalgo, profesor chileno, además exalumno de nuestra universidad, de tremendo impacto. Ya se fijan cómo
una buena visualización, una buena ingesta de datos, invita a la decisión. Acá estoy recién, digamos, poniéndome en contexto de Costa Rica y puedo sacar decisiones. Imagínense ustedes en sus negocios con su experiencia y conocimiento, digamos, todo el provecho que se le puede sacar. ¿Ya? En toda instancia de BI, ¿ya? Y no es excepción el cuadro de César Hidalgo, siempre hay una hipótesis, digamos, siempre alguien construyó ese reporte. Y cuando uno construye un reporte, uno quizás anda persiguiendo una hipótesis. Entonces uno se plantea una hipótesis y va generando cuadros y una visualización y otra y una visualización distinta. Y este ha sido el flujo, digamos, que ustedes ven ahí en la fila de arriba del Business Intelligence. ¿Ya? Yo parto de una hipótesis y esa hipótesis la voy tratando de validar, de hacer mis cuadros que o confirmen o rechacen mi hipótesis. ¿Ya? Pero en algún punto, ¿ya? Y aquí es donde nace el data mining como primer nombre del uso de las herramientas estadísticas para intentar hacer predicción, inferencia, es en el cual yo, ¿qué tal si damos vuelta a esto? Y yo parto de los casos, parto de, mira, casos de alumnos que desertaron, parto de casos de clientes que nos dejaron, que cerraron contrato, parto del caso de maquinaria que falló y empiezo a hacer un camino hacia atrás a través de métodos y algoritmos de la estadística que me diga cuál hubiese sido esa mejor hipótesis. Entonces, de ver muchos casos de maquinarias que falló, empezar a tratar de decir, mira, las que son más antiguas que esto y no reciben mantención hace tanto y pertenecen a este supplier, tienen una alta chance de fallar. ¡Wow! Súper interesante. Interesante porque ya la hipótesis deja de ser una creación nuestra, ya que eventualmente puede tener algunos sesgos, como humanos nos cuesta quitárnoslo, y aquí estamos realmente dejando que el dato me ayude a generar la hipótesis. ¿Ya? Entonces, este fue, digamos, una revolución, ya que se llamó minería de datos inicialmente, y que hoy también le llamamos ciencia de datos. ¿Ya? ¿Y cuál es, digamos, más o menos la diferencia entre minería de datos y ciencia de datos? Muy poca, ¿ya? Pero al menos en el uso, en la forma en que se usan estos dos términos, cuando hablamos de ciencia de datos, se considera tanto la fuente estructurada, es decir, los archivos, las bases de datos transaccionales que tenemos, pero también se utiliza el Big Data. También se utilizan las fotos, los videos, las imágenes, los logs, es decir, las fuentes un poco menos estructuradas. ¿Ya? Entonces, esta fue una segunda gran etapa dentro del análisis de datos, de la cual seguimos sacando muchísimo provecho. ¿Ya? Y hay una tercera etapa en análisis, ya que de alguna forma se hace cargo a través de inteligencia de negocios puedo saber lo que está pasando. A través de data mining o data science puedo proyectar, puedo tratar de mirar un poco hacia adelante o conocer cuáles son los motivos por los cuales están ocurriendo ciertas cosas. Pero hay una última rama que tiene que ver con cómo actúo, qué decisión tomo. Del total de acciones que tengo a disposición, cuál es quizás la mejor que yo puedo tomar. ¿Ya? Y en general vamos a usar el término inteligencia artificial cuando vamos a dotar a una máquina de capacidad de funciones cognitivas, ¿ya? Como escuchar, aprender, ver, resolver un problema. Y acá viene el elemento fundamental, sin ser explícitamente programado en la forma de hacerlo. ¿Ya? A un robot no se le dan instrucciones, a un robot se le da un aprendizaje, se le muestran casos. ¿Ya? Finalmente un robot, y piensen en un robot físico que necesita aprender a navegar, yo nunca voy a ser capaz de darle todas las situaciones que se puede encontrar. Piensen en el vehículo autónomo. ¿Cómo le puedo... ¿Cómo puedo ser capaz de programarle todas las situaciones que él se puede encontrar? Eso en realidad es imposible. Cada vez que nos subimos al auto vamos encontrando cosas nuevas. Sin embargo, si es que cambiamos el paradigma y dejamos de intentar programar una solución al vehículo autónomo, sino que empezamos a mostrarle ejemplos de buenas conducciones, de malas conducciones, de situaciones de riesgo, de situaciones confortables, va a empezar a
a través de la inteligencia artificial, a haber una absorción de ese conocimiento y una absorción de la esencia de la situación. ¿Ya? Entonces, esa es una de las grandes capacidades. Entonces, vamos de alguna forma a dejar de programar tanto y vamos a empezar a entrenar más. Y este es un cambio de verbo que vamos a empezar a ver muy fuerte en la industria. Vamos a empezar a ver menos programadores, vamos a empezar a ver más entrenadores. ¿Ya? Y esto va, digamos, ya es una tendencia que se está empezando a dar. Y acá hay tres términos que a veces también se usan indistintamente y quiero desambiguarlos. Primero, inteligencia artificial es cualquier técnica que habilite un computador a imitar un comportamiento humano. ¿Ya? Entonces, eso incluye varias otras técnicas distintas a las estadísticas o al machine learning. Una en particular es el machine learning, que es el subconjunto de técnicas de la inteligencia artificial que utiliza métodos estadísticos que aprenden desde la experiencia. ¿Ya? Es decir, en Machine Learning tenemos hace mucho tiempo. Ya hay casi cualquier técnica de las que ustedes conocen de análisis de datos, partiendo desde las mismas regresiones, ya son parte del Machine Learning porque utilizan métodos estadísticos y que aprenden de la experiencia. ¿Ya? Pero lo que sí realmente es nuevo y lo que realmente apareció en estos últimos 4 años fue lo que llamamos hoy el Deep Learning, ¿ya? Y que es el subconjunto del Machine Learning que utiliza una de estas técnicas estadísticas que aprenden de la experiencia y que se llama la red neuronal multicapa. ¿Ya? Y este era un elemento que, si bien conocíamos hace tiempo, había sido muy indomable, muy difícil de hacer converger matemáticamente, pero que en función de los avances hoy fue posible y las grandes aplicaciones que hoy ustedes están viendo, como el vehículo autónomo, como la detección temprana de cáncer, todos estos grandes, o el jugador de Go, todas estas son aplicaciones del Deep Learning, ya de este aprendizaje profundo que es capaz de absorber conocimiento de manera autónoma. ¿Ya? Entonces, por qué todo esto nos debe importar? Primero porque hay muchos problemas que se llaman problemas inefables. Y un problema inefable es un problema del cual como humanos podemos resolverlo con mucha facilidad, pero que programando una máquina había sido inconducente. No habíamos sido capaces de entrenar una máquina capaz de hacerlo. Por ejemplo, identificar a tu mamá. Mi hijo de 3 años identifica a la mamá con precisión. No hay forma, digamos, la mamá puede despertar con peor cara, puede cambiarse el peinado, puede verla de espalda, puede sentirla, digamos, con los pasos y sabe que es la mamá. 3 años. Ese problema, intentar programarlo, fue inconducente. Los accuracy andaban por el 60%, muy impreciso, bastaba con que uno rotara un poquito la cabeza o que el ángulo fuera malo y ya no identificaba a la mamá. ¿Ya? Entonces, tuvimos muchos desafíos en poder resolver ese problema más cognitivo con la lógica procedural. Entonces, ahí es donde, en los problemas inefables, es donde tenemos que hacer un cambio de paradigma. Tenemos que empezar a aprender del ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace un algoritmo de deep learning? Va a pedirme, dame muchas fotos de la mamá. Dame 100 fotos de la mamá. Y con eso yo voy a capturar una esencia, algo esencial. No memorizar esa foto. Tengo que capturar ese patrón sutil, digamos, que me dice que es la mamá y no su hermana, que es la mamá y no la tía, que es la mamá y no es el papá. ¿Ya? Y eso hoy se hace con altísima precisión. ¿Ya? Y aquí hay 4 grandes desafíos que por la lógica procedural fueron inconducentes, pero que por la lógica del ejemplo, hoy estamos teniendo grandes avances. Lo primero, identificación de objetos y personas en fotos y videos. Ya este ha sido un área de tremendo crecimiento, todo lo que es imagen y video, a través de la inteligencia artificial hoy es algo domable, es algo que estamos siendo capaces de sacarle mucho provecho y hoy tener un video es casi como tener un Excel. Puedo sacar números, puedo sacar cálculos desde un video. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas habemos en este webinar? ¿Cuántos están hablando?
puedo contar, saber cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Son muchas, muchas, muchas cosas que podemos hoy aprovechar. Recomendación de producto, esto también. Típicamente la recomendación de producto es algo súper sutil, muy, muy propio del vendedor y muy, muy psicológico, muy de la profundidad del entenderte, verte los ojos, ver tu inseguridad, etcétera. Un buen vendedor es muy empático, ¿ya? Y todo eso, por la lógica procedural, no condujo a ninguna parte. Pero a través del ejemplo se están logrando muy, muy buenos avances y hoy ya hay aplicaciones. Detección de fallas en un proceso industrial, piensen en un experto que conoce una máquina, casi que la huele, la siente, apenas va caminando hacia ella, ya puede notar diferencias en las vibraciones, en los sonidos. Todo eso tratar de programarlo fue también muy difícil, ¿cierto? Pero a través del ejemplo, de casos de falla, casos de no falla, acá puede haber un aprendizaje profundo que capture esos elementos súper finos. ¿Ya? Y obviamente con la ventaja de poder escalarlo, poder hacerlo exhaustivo, mejorar la seguridad de la operación, porque puedo empezar a medir todas las máquinas. ¿Ya? Y finalmente el ejemplo del vehículo autónomo, que ya lo conversé, pero el vehículo autónomo se ha llamado la madre de los problemas de la inteligencia artificial, ya en el sentido que condensa en sí muchos de los desafíos de poder ver, escuchar, sentir, percibir, y que hoy somos capaces de aprovecharlo. ¿Ya? Esta me la voy a saltar. ¿Y por qué decimos que estamos en algo nuevo? Por dos grandes avances. Primero, en cómputo. Ya, primero, la capacidad de cómputo se disparó y hoy por primera vez tenemos la capacidad de analizar, por ejemplo, una hora de video en menos de una hora, que era algo que por mucho tiempo no se pudo, pero a través de la GPU, de las Graphical Processing Units, hoy tenemos esa capacidad de hipercómputo que nos permite entrenar objetos matemáticos mucho más complejos, mucho más grandes que los que sabíamos. Y el segundo gran avance fue más matemático y tiene que ver con, bueno, cómo resolver la convergencia de una red, de un objeto matemático muy grande, muy denso y con muchos parámetros. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, lo que les estoy mostrando acá es una competencia que se hace todos los años sobre un dataset que es abierto, es público, y que varios investigadores se juntan una vez al año a comparar los resultados que han tenido en lograr hacer identificación de objetos en este dataset. Entonces, piensen en millones de fotos donde hay una etiqueta que me dice, esto es un perro, esto es un gato, esto es un animal, esto es un camión. ¿Ya? Y lo que se intenta hacer es programar una máquina capaz de hacer clasificación automática de estos objetos. ¿Ya? Si se fijan en el, en el 2000, 2010, un poco la tasa de error era como del 28%, 26%, lo que significa fallar en uno de cuatro. ¿Ya? O sea, de uno de cuatro cosas que yo les mostraba, él se equivocaba. Me decía perro cuando era gato, me decía camión cuando era auto. ¿Ya? Y ese fue el tipo de error que encontramos por mucho tiempo. ¿Está bien o está mal uno de cuatro? Bueno, depende, digamos. Probablemente para ciertas aplicaciones está razonable, pero en general está malo, digamos. Yo no permitiría que me opere una máquina que falla uno de cuatro, saber si era el riñón o era el pulmón, ¿cierto? Pero desde el 2012, 13, 14, fíjense cómo los errores empiezan a bajar a uno de 10, a uno de 20, pero el 2015 ocurre algo mágico, digamos, y es que por primera vez bajamos, el 2015-16, llegamos al 3% de error. ¿Y por qué es tan importante el 3% de error? ¿Y por qué no queremos llegar al 1? Bueno, ciertamente queremos llegar al 1, pero el 3 es un benchmark mágico, porque es el error humano. El humano en este mismo dataset se equivoca un 3%. Entonces, por primera vez fuimos capaces de entrenar, no programar, de entrenar una máquina capaz de superar a la visión humana. ¿Ya? Y esto son los que se llaman los momentos de paridad humana, los momentos en los cuales la inteligencia artificial por primera vez y muy sutilmente nos supera en una tarea puntual. Y ahí esto es súper importante. Todo esto viene de lo que se llama la familia de las inteligencias artificiales estrechas, que hacen muy bien una cosa, pero son tremendamente torpes en cualquier otro desafío.
¿ya? Así que en ese sentido no se asusten, son objetos que son capaces de resolver única y estrechamente un desafío. Y ahí es donde está probablemente la mayor oportunidad que tenemos de cooperar con la inteligencia artificial, que sea nuestra vista ampliada, nuestros sentidos agudos y que juegan a nuestro favor. ¿Ya? Y estos elementos de paridad humana vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo. El primero quizás del que se tiene memoria fue el famoso partido de Gary Kasparov con el Deep Blue, ¿cierto? En el que por primera vez una máquina le gana a un gran maestro humano. ¿Ya? Eso fue en New York el año 97. Pero en el 2016 ocurre un momento clave, digamos, le llaman un Sputnik Moment, en el cual también una máquina por primera vez le gana a un gran maestro humano en Go, un juego que es mucho más complejo que el ajedrez. Y el 2016 ocurre este caso que les comenté de Object Recognition, 2017 Speech Recognition, 2018 Machine Reading Comprehension y 2018 Machine Translation. Es decir, desde el 2016 en adelante vienen ocurriendo estos momentos de paridad humana en el cual vamos encontrando o somos capaces de entrenar máquinas que empiezan a jugar a nuestro favor, incluso superando la capacidad humana. ¿Ya? ¿Por qué Chile tiene una oportunidad grande en esto? El gran insumo de todo esto ya les comentaba son los datos. Y en Chile, en Chile hoy se captura el 70% de los datos astronómicos del planeta. ¿Ya? 7 de 10 bytes de datos capturados desde el espacio ocurren en nuestro país. O sea, en Chile hoy hay una captura hipermasiva de datos que más allá de dejarnos desarrollo astronómico, lo que nos tiene que dejar es conocimiento en cómo manipular, transferir, comprimir, curar, analizar datos. ¿Ya? Entonces tenemos una oportunidad, estamos en la naturaleza nos dio nuevamente una ventanita de un recurso natural precioso y que tenemos que ser capaces de esta vez aprovecharlo y aprovecharlo de una forma inteligente a través del conocimiento. ¿Ya? Entonces, no sé si esto se va a ver, pero esto es una pequeña animación del Ministerio de Economía de cómo estamos tratando de sacarle provecho a esta oportunidad de tener esta captura hipermasiva de datos en Chile. Bien, y como decía el video, aquí la importancia está en la transferencia. Ya hablaba de imágenes médicas, evasión en el transporte, una mejor minería, una mejor industria forestal, una mejor industria logística. Eso es lo que se está buscando, que a partir del conocimiento de datos seamos capaces de transferir conocimiento y aprendizaje desde los datos eh, para, para mejorar nuestra economía. ¿Ya? Y esa es la gran oportunidad que hoy tenemos frente a nosotros. ¿Ya? Eh, digamos, ¿y qué cosas podemos hacer? Fíjense con una herramienta de cómputo muy chiquita y el uso de cámaras tradicionales, la misma cámara de seguridad, más esta unidad de cómputo, fíjense el tamaño de una tarjeta de crédito, tú puedes empezar a hacer este tipo de cosas, digamos, un video que típicamente es un archivo .mp4 o .avi, del cual típicamente solo conocíamos su metadata.
cuánto pesa, cuál fue su fecha de creación, de a poco se puede ir convirtiendo en un elemento vivo que me dice, hay 10 mujeres en la escena, hay una pareja que lleva mucho tiempo ahí en el centro, quizás sospechosamente lleva mucho, o en esta fila que se va abajo hay más de 12 personas. Entonces, fíjense cómo un elemento muerto de datos se puede convertir en un elemento vivo y que me ayuda a mejorar mi gestión, a reducir los largos de fila, poder levantar una alerta de una situación de riesgo de una persona quizás que está caída en el suelo por mucho tiempo, etcétera. Todas estas son posibilidades, están hoy a mano y que todos ustedes pueden ya empezar a aprovechar. ¿Ya? Entonces quiero ir a los 3 casos en Chile para cumplir con el tiempo. ¿Ya? Y el primero que les quiero comentar es en la Bolsa de Comercio. ¿Ya? La Bolsa de Comercio es ya no es una rueda física, digamos, es una bolsa electrónica en la que están ocurriendo muchas transacciones a una frecuencia muy alta. ¿Ya? Como todo mercado financiero, así como hay mucho interés en participar, hay mucho interés en vulnerarlo. Hay mucho interés en cometer una práctica abusiva, manipular el mercado o simplemente cometer una ilegalidad. ¿Ya? Sin embargo, todo esto ocurre a velocidades súper altas porque quienes están poniendo estas posiciones no necesariamente son siempre humanos, sino que también hay robots tratando de jugar a la bolsa. Entonces, si robots están jugando, tu supervisión no puede ser más lenta que eso. ¿Ya? Entonces, un poco acá lo que se trató de hacer es cómo hacer detección de todo tipo de anomalías, ¿cierto? Y de algunas malas prácticas conocidas, utilizando las técnicas de la ciencia de datos, las técnicas de la inteligencia de negocio. ¿Ya? Eh, entonces, básicamente acá, por ejemplo, una de las técnicas que se utilizó es esta búsqueda de elementos anómalos. ¿Ya? Te fijas, acá hay una serie de tiempos y de repente hay ciertas peaks que representan anomalías. Esa búsqueda o saber si es anomalía o es algo, si bien hay un peak pero es normal, eso es algo para lo cual existen súper buenas técnicas y que hoy estamos aprovechando. ¿Ya? Y otro caso también súper interesante es cuando esta anomalía en realidad no viene, digamos, como una búsqueda de un comportamiento, de un patrón conocido, sino que es sencillamente una diferencia desde la normalidad. Es decir, mira, no soy capaz de decir si está bien, está mal, si es fraude o no es fraude, pero lo único que te puedo asegurar es que esto es muy extraño. Y para esto también hay muy buenas técnicas de la inteligencia de negocios y la ciencia de datos que hoy nos permiten poder alertar. ¿Ya? De esta forma, hoy la Bolsa de Comercio cuenta con un monitoreo constante y permanente hecho por una inteligencia aprendida, por una inteligencia digamos, que fue transferida a una máquina y que nos está levantando las alertas. Esas alertas son luego tomadas por analistas humanos que podemos usar toda nuestra creatividad, capacidad de búsqueda y capacidad de conexiones con otros fenómenos para poder atender el caso. Pero al menos la detección, la alerta, ¿cierto? Proviene de un objeto construido, un objeto matemático que hemos sido capaces de construir y poner al servicio. ¿Ya? Entonces, acá tienen un primer caso de cómo todas estas técnicas hoy son utilizadas y la detección de fraude y riesgo hoy se hace fundamentalmente con los conocimientos de la inteligencia de negocios y ciencia de datos. ¿Ya? Otro caso que les quiero comentar es el Observatorio de las Compras Públicas. Ya ustedes saben que en Chile tenemos un mercado común, un mercado público abierto para todas las compras del Estado, ¿ya? Digamos, donde se publican todos los requerimientos del Estado y distintos oferentes, digamos, tratan de tomar esas oportunidades, analizarlas y ver si son competitivos en ellas. ¿Ya? Pero al igual que en la bolsa, también se da para mucha manipulación, muchos malos usos. ¿Ya? Entonces, el desafío, digamos, que se puso el observatorio es cómo poder hacer un monitoreo permanente y no en base a muestreo, no en base a auditoría, sino que es constantemente toda transacción sea analizada y se puedan levantar algunas alertas que nos hablen de algún riesgo, de alguna posible manipulación. ¿Ya? La gran dificultad, a diferencia del caso anterior, es que acá el input muchas veces es esto, ¿ya? Y este no es un problema de su pantalla, es un PDF mal escaneado, con muy poco contraste, con información súper crítica que está en los timbres, ¿ya? Y no necesariamente en texto legible. Entonces, este es un buen ejemplo de Big Data. Esta es una fuente
no es un registro, digamos, en una base de datos o en un Excel. Esto son píxeles. Y píxeles además sin tanta calidad porque lamentablemente se escaneó mal este documento o está rotado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde los píxeles se puede hacer un entendimiento? ¿Ya? Y afortunadamente también hoy se cuenta con súper buenas técnicas que nos permite mejorar esta imagen, hacer una buena lectura, convertirlo en texto más legible y a partir de eso empezar a hacer muchas de las cosas que se hicieron en el caso también de la bolsa. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, hoy el mercado público cuenta con un observatorio que está constantemente monitoreando, levantando alertas de manipulaciones, malos usos, ¿cierto? Y todo esto en base a un score. Si se fijan ahí, la penúltima columna dice un score y me habla un poco cuál es ese riesgo percibido y determinado de manera automática de que aquí hay una mala práctica. ¿Ya? Entonces después un analista humano puede partir de esto, ordenar por score y dedicarle su día a analizar las 10 con mayor score y no tener que hacer este muestreo que a veces era inconducente. ¿Ya? Bien, y el tercer caso que les quiero contar tiene que ver con el mundo del video, de las imágenes y cómo podemos ocupar este input que a veces tenemos, muchas, yo diría prácticamente todas las compañías tenemos este input, pero muy pocas realmente le sacan provecho. ¿Ya? Entonces se fijan, aquí ahí está, este es el molde Coquimbo, y fíjense que en una entrada, digamos, se está sobre el video superponiendo estas figuritas de decir, mira, acá hay una persona, ¿ya? Y fíjense que este sencillo hecho, eh, poder programar la figura humana es casi imposible. Son muchas variaciones. Fíjense, ella va con un coche, otra persona va con un bolso. Es muy variada la figura humana. Entonces, tratar de programarlo era inconducente, sino que se dieron ejemplos de figuras humanas y al cabo del tiempo esto aprendió. Y prácticamente no falla. Fíjate que cualquier persona que pasa se identifica, se marca y se puede contar y podemos llevar conteo de cuántas familias, cuántos hombres, cuántas mujeres. Ahí fíjense que al final aparece un perrito y por más que se da vueltas, mira, trata de pasar por humano, la máquina nunca lo identifica como humano porque no lo es. ¿Ya? Entonces, hubo un aprendizaje, hubo una esencia, y esto está ayudando a las empresas a mejorar tremendamente su gestión comercial, saber cuál es el día en que van más mujeres, más niños, más familias completas, digamos, de manera de cambiar su oferta, su stock, varias decisiones comerciales, hoy las pueden racionalizar utilizando esto. Una pregunta a la que me voy a adelantar. ¿Invade esto la privacidad? Mira, aquí en particular no se está ni siquiera pretendiendo identificar quién eras, si eras tú, no eras tú, si ya habías venido. No hay ni siquiera una pretensión de eso. Acá sencillamente se está buscando contar e identificar algunas características, pero de ninguna forma se está pretendiendo identificar a nadie. ¿Ya? Entonces, así es como este shopping center hoy sabe que los martes no tiene sentido hacer acciones de mujeres, ¿cierto? Y que los miércoles parecen un mucho mejor día, ¿ya? Y ese tipo de decisiones eh, por puerta, por mall, por shopping, pueden empezar a tener ese tipo de información para mejorar su gestión, ¿ya? En el caso de COVID también hoy es posible poder medir la temperatura, ¿cierto? Además por ejemplo, saber si está usando o no la mascarilla, ¿ya? Ahí se fijan, ahí ya detectó, está con mascarilla, ¿cierto? Podemos hacer este tipo de aplicaciones, digamos, y que hoy también ya están, fíjense que ahí también tomó una taza caliente y en el cuadrito abajo eso marca en rojo, si bien el espectro visual no nos muestra la temperatura, cuando tenemos una cámara biespectral que también muestra el espectro infrarrojo, ahí ya podemos agregar eso. Es un nuevo dato. Un video son red, green y blue. Cuando agregamos el espectro infrarrojo, ganamos una nueva capa de datos. Es decir, si esta foto es de 8 megapíxeles, tengo 8 megas por 4. Tengo 8 megas de azul, 8 megas de green, 8 megas de rojo, pero también tengo 8 megas de píxeles en el espectro infrarrojo, lo que nos da una nueva posibilidad de descubrir patrones como una alta temperatura, en este caso del COVID.
¿Ya? Y otra aplicación también rápida que hemos hecho el último tiempo tiene que ver con el distanciamiento social. Y fíjense cómo cuando las personas se acercan, va tirando una pequeña línea, digamos, que puede tomar tres colores: rojo si es riesgoso, amarillo si está al medio, y verde si es una situación de buen distanciamiento social. ¿Ya? Entonces, con esto, digamos, se pueden hacer dos cosas. Uno, hacer gestión sobre ese grupo que lleva mucho tiempo muy junto, ¿cierto? Por ejemplo, mandando a alguien o haciendo un sonido, digamos, que llame a conservar el distanciamiento, o bien aprendiendo que, oye, todos los martes en la mañana se me atocha gente en un cierto lugar, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo cambiar yo del proceso? ¿Cómo puedo diferir las entradas para cuidar mejor de la salud de nuestros clientes, nuestros trabajadores, etcétera? ¿Ya? Entonces, para cerrar, un poco quiero también transmitirles el mensaje de hemos sido capaces de crear objetos muy interesantes, muy inteligentes, muy perceptivos, ¿cierto? Pero que son todas inteligencias estrechas. ¿Ya? Y la inteligencia general es algo que está todavía muy lejos del horizonte. De hecho, ni siquiera es posible visualizarla más allá de la ciencia ficción y de las películas, pero hoy en realidad todo el esfuerzo científico ha sido puesto en estas inteligencias estrechas y cómo nosotros podemos cooperar con ellas. Hay algo que no van a ser capaces de ninguna forma en todos los planteamientos actuales. No hay forma de que puedan exponer la creatividad que tenemos los humanos. No hay forma en que puedan componer una solución compleja como hacemos los humanos, sino que por ahora, digamos, y probablemente se va a ser el espacio de oportunidad que tenemos por mucho tiempo, es cómo cooperamos, cómo en la bolsa de comercio puedo poner este objeto que es capaz de priorizar y rankear las actividades, y vamos a ser nosotros los que vamos a poder hacer esta investigación más profunda, haciéndonos a nosotros más efectivos, haciéndonos a nosotros más productivos. Ya no voy a tener que hacer un muestreo de un caso que en realidad no tenía nada extraño, sino que empiezo a encargar de los casos de borde, de los casos que tienen, digamos, criterios que hacen pensar en una anomalía. ¿Ya? Piensen esto en la auditoría interna, piénsenlo en varios escenarios de aplicación. ¿Ya? Así que más allá de inventar el próximo algoritmo, de inventar la próxima técnica, aquí el espacio de oportunidad y el espacio de oportunidad que tenemos como país es en aplicar. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ser capaces de tomar algo de esto, replicar y aplicarlo en una situación de negocio? Hoy hay muchos desarrollos dando vuelta, pero hay bastantes pocas cosas, casos reales siendo productivos. ¿Ya? Y ese es el espacio en el que está el llamado a todos nosotros a tomarlo y a empezar a aplicar. Ya no necesitan volver a construir, no necesitan volver a entrenar, hay muchos modelos ya entrenados disponibles, tómenlos, aprovechenlos, no hagan de más nada, digamos, que sientan que esté hecho, digamos, porque también mucho de esto afortunadamente ha ocurrido en el espacio open source, así que tenemos, junto con la reducción de costos, mucho de este software puesto en open source y que nos permite, digamos, a todas las empresas y personas empezar a sacarle provecho. Bien, así que eso, bueno, muchísimas gracias por el tiempo y yo quedo acá atento a preguntas. Profesor, vamos a pasar a dar el paso a Claudia Gómez para que pueda hablar Perfecto, sobre algunos programas. Claudia. Sí, voy a compartir mi pantalla. Muy cortito, les voy para que pasen luego a las preguntas. Voy a, no sé si se ve mi pantalla, si me pueden Sí, comentar si educación bien. profesional, sí. Perfecto, gracias Paulina. Bueno, muy cortito para que pasen a las preguntas. Un poco, primero agradecer a Patricio por esta charla de hoy. Muy interesante todo lo que hoy día se está viendo en análisis de datos, en poder recabar toda esta información, ¿verdad? Bueno, contarles que nosotros somos educación profesional de la Escuela de Ingeniería. Hacemos todo lo que son cursos, programas de diplomados, ¿no es cierto?, dirigidos a profesionales. Tenemos más de 100 programas hoy día que estamos
realizando, y puedo contarles los programas que tenemos en UC. Nosotros como escuela, como universidad también estamos en los principales rankings hoy día de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y a nivel mundial. Como ingeniería y como escuela siempre estamos, ¿no es cierto?, en el conocimiento y las capacidades de punta, y tratando de transferir a los profesionales las nuevas tecnologías y lo que hoy está apareciendo. Tenemos un alto compromiso con la innovación, más de 350 profesores hoy día con nosotros, y una gran experiencia y posicionamiento. Bueno, como les decía, la idea es contarles un poco acerca de la oferta que hoy día tenemos como educación profesional en los temas de inteligencia artificial, data science y big data. Y en esta área tenemos diplomados tanto online como diplomados que son de forma presencial. ¿Ya? En el caso de los diplomados online, tenemos un grupo de 10 cursos que también se pueden tomar de forma separada. O sea, si alguien no quiere hacer un diplomado y quiere partir realizando cursos, esto también es posible. Y de estos 10 cursos, ¿no es cierto?, que se pueden ir tomando por separado, hay distintos programas de diplomado. Entre ellos están el diplomado de Python y Ciencia de Datos, Python Profesional, Ciencia de Datos para la Gestión y Big Data y Machine Learning. En los diplomados presenciales, que hoy día son diplomados que estamos haciendo a distancia a través de Zoom, tenemos... estos son diplomados, los mismos diplomados online que les nombré. Está mal puesto el título. El diplomado de Python profesional es para quien quiere lograr un control sólido en todo lo que son las herramientas de programación. En el caso de Python y ciencia de datos, es para quien todavía no sabe programar, pero quiere entrar rápido en el mundo de lo que son las ciencias de datos, sin necesariamente dominar hoy día lo que es la programación en Python. En el caso del diplomado, quiere evitar la parte de programación e ir rápido a la utilización de las herramientas en lo que es ciencia de datos. Y por último, el diplomado de Big Data y Machine Learning es para quien le interesa aprender la parte más técnica del manejo de volúmenes de grandes datos, ¿no es cierto?, además de los algoritmos asociados a los negocios. Ahora sí les cuento de los diplomados presenciales. Los diplomados presenciales actualmente estamos realizando, son presenciales entre comillas, ya que dadas las circunstancias actuales, estos diplomados se están realizando, ¿no es cierto?, a través de Zoom, de esta misma plataforma. Sin embargo, las clases son un poco diferentes a lo que son hoy día las charlas, que hoy día las charlas ustedes escuchan y al final pueden hacer preguntas. En el caso de las clases, hay mucha mayor interacción, son menos alumnos, ¿no es cierto?, y están en constante interacción con el profesor, con los ayudantes, preguntas, hay trabajos en equipo, etcétera. Las clases se dictan en un horario determinado, ¿no es cierto?, y según un calendario establecido. El número de cursos de cada diplomado varía entre 5 y 7 módulos, que se extienden cerca de 6 meses, y los diplomados que tenemos en esta área, tenemos el diplomado en Inteligencia de Negocios, donde Patricio, ¿no es cierto?, es profesor hoy día. Es un programa más amplio que aborda las técnicas, herramientas y metodologías y oportunidades que se abren al interior de la empresa y organizaciones para todo lo que es inteligencia de negocio. Tenemos el diplomado en Big Data y Ciencia de Datos, que es un programa que está dirigido no necesariamente a quienes son más técnicos en Big Data, sino que quieren comenzar a aprender todo lo que es Big Data y Ciencia de Datos. Tal como lo dije, sin tener conocimientos técnicos previos. Está el diplomado en Programación y Aplicaciones de Python, que es un programa a quien quiere entrar a la ciencia de datos, pero que posee ya un fuerte conocimiento en la herramienta de Python. El diplomado avanzado en Big Data, que es un programa mucho más técnico, es mucho más de meter las manos en la masa, acá sí se requieren conocimientos de programación y conocimientos más avanzados. Y el diplomado en Inteligencia Artificial, que es un programa avanzado ya de aprendizaje de lo que son las máquinas y sus aplicaciones. Tenemos otros diplomados también como ciberseguridad, diplomado de transformación digital, sin embargo estos son los más ligados al área de hoy día de la charla. Así que los dejo invitados para que conozcan estos programas.
todos los programas, ya sean online o presenciales, reciben un certificado de aprobación, un diploma que en verdad no indica si el diplomado es online, si el diplomado es presencial, si se hizo por Zoom, sino que solamente se certifica lo que es el diplomado. Y bueno, cualquier consulta que tengan pueden hacerla, también nos pueden preguntar ahora a través del chat si tienen alguna duda, y igual les vamos a dejar estos datos compartidos por si quieren hacer alguna consulta en relación a los programas. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Y ahora le doy el pase nuevamente al profesor para que pueda responder las preguntas que le enviamos por interno. Ah, perfecto. Vamos a estar revisándolas. Bien. A ver, entonces, bueno, ¿de qué forma se puede aprender y profundizar conocimientos en Data Mining y Machine Learning? Bien, bueno, el conocimiento, digamos, en general, usualmente hay que tener una buena base, ¿ya? Y la base es la que típicamente logramos en programas como este, ¿ya? Así que en ese sentido los llamo a interesarse por cursos de todo tipo, digamos, que puedan encontrar. Siempre ese es el primer punto. Y el segundo es la aplicación. ¿Ya? Este segundo es el elemento, digamos, que no te puedes saltar, ¿ya? Y todo esto pasa por aplicar. Creo que hoy tenemos la fortuna, como les comentaba durante la charla, de que la aplicación ya no necesariamente requiere de infraestructura que en Chile no tenemos o de pagar costos, digamos, que son muy altos. Tú con súper poquitos dólares puedes empezar a armar un espacio de entrenamiento, un espacio de aprendizaje y utilizar también muchas fuentes de datos abiertas que hoy existen. ¿Ya? Así que los llamo un poco a seguir ese camino, uno a ganar conocimientos, a ganar entendimiento, digamos, de las técnicas, de los lenguajes, de las técnicas, pero luego ir pasando siempre a la aplicación. Eso no olviden usar eso. ¿Ya? Bueno, en el diploma se enseñan a utilizar herramientas como los que se mostraron del hombre-mujer o lo que se mencionen, ¿cierto? Y qué software se utilizan, ¿ya? A ver, en el diploma, digamos, hay varios módulos, ¿ya? Hay algunos módulos que son más de amplitud, de poder entender cómo se gestiona un proyecto de este tipo, mucho foco en eso, digamos, en poder gestionar equipos, pero también hay varios módulos en que se entra en detalle y se utilizan herramientas. En particular hay uno de visualización, ¿ya? En el cual se utiliza una de las herramientas líderes de la industria y aprendemos a cómo hacer manipulación de datos, cómo hacer transformaciones de datos, modelación de datos, para después ponerlo en visualizaciones de alto impacto, ¿ya? Así que eso definitivamente es parte del programa. Y respecto al aprendizaje propiamente tal, también hay un módulo bien intenso de, mm, de minería de datos y de ciencia de datos, en el cual se aprende los conceptos, pero también todos los ejercicios se hacen sobre una de las herramientas líderes en esto. ¿Ya? Así que en ese sentido no se van a quedar cortos, digamos, van a tener la posibilidad de ensuciarse las manos con primeros ejemplos que van a ser ahí, obviamente bien guiados por los profesores. ¿Ya? Después, cuando se habló de los objetivos de la inteligencia artificial, el recomendar productos, ¿es como asistentes virtuales o otras soluciones? Mira, el asistente virtual, más que un elemento de la inteligencia artificial, es un canal más que nos permite interactuar. ¿Cuál es la ventaja? Es que es muy natural, entonces da esa sensación de algo más cálido, algo más responsivo, digamos, más que, digamos, sencillamente ponerte alternativas en la pantalla. Tiene esta naturaleza de que tengo feedback de tu parte, de si es lo que estabas buscando o no. Mientras que cuando yo te imprimo cosas en una página, puedo estar fallando o puede no ser necesariamente lo que tú buscas y te obliga a volver a poner algo nuevo en el buscador y tener una respuesta. El chat tiene esta naturaleza más de ida y vuelta, digamos, más similar a la forma en que hablamos con nuestros amigos, hablamos con nuestra familia.
¿ya? Así que sí, los asistentes virtuales son una aplicación, pero más que nada es un canal por el cual soy capaz de comunicarme. ¿Qué le comunico? Eso típicamente es parte de la ciencia de datos, parte de la inteligencia artificial, ¿ya? Así que ahí hay como dos grandes problemas. Uno, el qué recomiendo, y dos, el cómo lo comunico de una forma natural. Son dos problemas del análisis, ¿ya? Después existen casos prácticos en el retail, además del shopping mall vivo, muchísimos, digamos, de hecho, si pensamos en el e-commerce, por ejemplo, ahí nacieron muchas de estas técnicas, ¿ya? Entonces, el famoso recomendador de Amazon, que te decía, si te gusta este producto, probablemente te gusta este otro, ese es un caso bien antiguo, pero que ha sido la madre de muchos de los problemas, como por ejemplo el de Netflix, el de todos los sistemas que hoy nos están recomendando una nueva serie, una nueva canción, un nuevo producto. ¿Ya? Así que el retail tradicionalmente ha sido el inicio de muchas de estas cosas. Y también hay varias aplicaciones un poco ya más parecidas a las que les mostré, de cómo aplicar, cómo obtener datos masivos desde el video, desde los celulares, desde las posiciones, que me permitan tener un mejor entendimiento, me permitan tener finalmente una mejor gestión y una mejor experiencia del usuario. ¿Ya? Y no hay que olvidarse de este elemento experiencia, sobre todo ahora que somos más digitales y que todo lo vemos desde el celular. En realidad una app o la otra, en efectos prácticos es lo mismo, es mi misma pantalla. La diferencia va a ser la experiencia. El que me lleve más fluidamente por el camino que yo busco, probablemente va a ser la aplicación que yo prefiera. Y ahí esa fluidez tiene ese nombre, experiencia. ¿Y qué es lo que hay detrás de la experiencia? Hay muchos algoritmos que aprendieron a que no pases por 3 pasos y que puedas pasar directamente al paso que tú buscas. ¿Ya? Eso ya el retail lo está absorbiendo mucho, ¿ya? Sobre todo en su versión virtual digital. ¿Ya? Eh, Se está trabajando con alguna técnica en el transporte público en la región metropolitana a nivel de superficie, como el evento masivo, tan cuestionado y altamente. Eh, a ver, en el transporte público digamos, hay proyectos, digamos, que tratan de buscar resolver los grandes desafíos. En Chile tenemos un desafío muy grande en evasión, ¿ya? Y también en la seguridad. ¿Ya? Y lamentablemente en nuestro sistema de transporte hay mucho suicidio, ya en el metro hay suicidio y ese se ha encontrado una aplicación posible en poder, por ejemplo, tratar de buscar esas situaciones o no sé si recuerdan que en Chile tuvimos, si bien en Chile no ocurre con tanta frecuencia, hemos tenido situaciones de una mochila extraviada, un bombazo, un poco también tratar de buscar dónde queda una mochila no atendida o una maleta sin un dueño. ¿Ya? Eso también han sido aplicaciones que hemos visto en el transporte. ¿Ya? Y finalmente hay una última pregunta, dice sobre las unidades de análisis institucional que existen en las universidades el día de hoy. eh, las universidades a través de estas unidades para el levantamiento de datos aún solicitan información a distintos departamentos unidades. ¿De qué forma se podría aplicar o aprovechar la tecnología de inteligencia de negocios en este escenario? Sobre todo pensando en las mismas universidades y profesionales. Bueno, las universidades están frente a grandes desafíos de gestión, ¿cierto? Más aún sus procesos de acreditación obligan a tener muchos datos resumidos y de forma casi en tiempo real. Y ahí ese ha sido un gran desafío porque una universidad, al igual que cualquier organización, tiene muchas fuentes. La biblioteca funciona distinto y en otro sistema que el sistema académico y en otro sistema que el sistema de beneficios y en otro sistema que el sistema de notas y así. Entonces, poder juntar todo eso ha sido tradicionalmente un gran desafío y justamente la inteligencia de negocios es la herramienta para poder juntar todas estas distintas fuentes para poder empezar a generar una verdad común, una verdad compartida, de tal manera que en cada reunión nos sentemos a analizar datos que provienen de una misma fuente y de una misma forma de análisis. ¿Ya? Ese es el espíritu de la inteligencia de negocios y este caso que me consultan acá calza perfectamente con un desafío de inteligencia de negocios.
¿ya? Así que de todas maneras la técnica calza muy bien y de igual forma puede apoyar la gestión de prácticamente cualquier industria. No me imagino una industria en verdad que no pueda sacarle provecho a esta forma de análisis.